Bueno, ok, muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, las tres funciones que vamos a trabajar en esta clase es sumar, contar y promedio en tres presentaciones. Ujú. Viene sumar solito, sumar puntos y, sumar puntos y punto conjunto, y asimismo las otras tres, las otras dos. Bien, vamos a congelar un momentico aquí, subamos bien el encabezado hasta aquí, hasta la fila 5, y nos paramos debajo de nombre, y por vista le vamos a decir inmovilizar paneles. Y para totalizar estos sueldos, entonces nos vamos a ubicar por aquí. Por aquí vamos a utilizar la función suma. Y vamos a decirle que nos sume igual suma, abre paréntesis. Esta base de datos empieza en F6, Ujú. dos puntos y termina en F85. ¿Sí? Ahí estoy cogiendo todo el rango. Me da 135 millones. Si copio Sí. hacia el lado, pues tengo los totales de los aportes y las pensiones, ¿no? Ujú. Habíamos hecho aquí la función promedio, entonces que es igual a la función promedio, y cojo el rango desde F6, dos puntos, hasta F85. Y está la función contar, que es para contar celdas de tipo numérico. ¿Sí? Le digo igual contar, abro paréntesis, desde F6 hasta F85. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, con la misma columna numérica hice tres procesos: suma, promedio y contar, ¿no? Aclarando que la función contar lo que hace es contar celdas de tipo número. Dice un número, dos números, tres números, cuatro números. Al final dice que hay 80 números que son equivalentes a decir que son 80 empleados, ¿cierto? Sí. Bien. Pues normalmente dentro de lo que se llaman bases de datos estructuradas, pues esto no se debe hacer, ¿cierto? No debo de colocar. La base de datos siempre debe estar limpia, debe estar separado estos encabezados de los títulos, cada columna, cada dato debe de ir en una columna, no debe llevar nada a una base de datos por aquí al ladito, ¿sí? Ujú. Eh, las columnas deben de estar estandarizadas. Ese es el principio de bases de datos para que funcione bien, poder utilizar una cantidad de procesos en forma rápida. Ok. Sin embargo, pues lo estoy haciendo aquí, pues porque quiero ahorita comparar una cosa y ahorita borramos esto. Entonces, cuando a mí me piden informes de una base de datos, pues normalmente uno los hace en otra hoja, ¿no? Debe de hacerlos en otra hoja. Mucha gente no lo hace, pero porque no conoce los principios de bases de datos, ¿no? Entonces voy aquí a insertar una hoja y la voy a llamar reporte. Bueno, entonces en esta hoja de reporte vamos a utilizar la función suma. Voy a poner aquí un colorcito. La voy a poner más grande y le pongo un color rojo. Bueno, esta función suma, entonces, lo que voy a hacer es unos requerimientos y los voy a apuntar acá. Voy a colocar un color acá. Bueno, estoy trabajando con los datos del celular. Bueno, entonces, por ejemplo, el primer requerimiento fue lo que hicimos ahorita. Por ejemplo, necesitamos sumar cuánto dan los sueldos de diciembre, que fue lo que Ujú. hicimos aquí, ¿no? Entonces acá en el reporte vamos a colocar el enunciado, vamos a decirle aquí totalizar, borrar esta. Entonces le digo aquí totalizar sueldos, y para saber de dónde es, pues colocamos diciembre, ¿no? Sí, diciembre. Entonces, como estoy en otra hoja, no estoy debajo de la información como lo hicimos ahorita, se puede hacer. Entonces le puedo decir igual suma. Bueno, entonces le digo igual suma
abro paréntesis. Después de tener abierto el paréntesis, entonces me voy para la hoja y pues obviamente me tengo que ubicar aquí en sueldos y control shift flecha abajo. Pero ahí está cogiendo el título de sueldo, Sí, ahí se coge el encabezado. pero no pasa nada. No. Ah, ok. Se puede también coger de acá, pero yo siempre tengo por norma trabajar desde el encabezado siempre. Ok. Ahí le doy enter y me saca el mismo valor, si es 135, 183, 997, que es este mismo valor. Lo que acabamos de hacer, pues está bien. Voy a darle un control 1 aquí, estando aquí en el control 1 para ir a formato de celda y por número, usar separador, le voy a aceptar. Y centro. Ese formato de número me permite alinear el número. Lo que a veces no deja hacer cuando le doy por aquí o cuando le doy pesos, es deja el número alineado a la derecha y de ahí no lo puedo mover. Con este formato de número control 1, con este formato de número, le puedo dar separador de miles y pues él me deja alinear el número donde yo quiera. ¿Sí? Bueno, lo que acabamos de hacer está bien, simplemente que lo que hay que tener es cuidado que cuando uno se pase y seleccione, pues lo esté haciendo bien, ¿no? Lo esté marcando desde donde es. Por eso es que me gusta trabajar desde el encabezado. Ok. Porque, por ejemplo, las personas se acostumbran a marcar después del encabezado y resulta que no te diste cuenta y cuando te pasaste a marcar estabas era en la fila 39 y marcas ahí, ese es el error más frecuente. Ok. Y entonces tengo un total que es erróneo. Entonces, cuando se seleccionan los rangos, hay que tener mucho cuidado de estar ubicado siempre en la fila donde inicia la base de datos. Entonces, yo, por ejemplo, para no cometer ese tipo de error, porque en el trajín del día, cuando la base de datos es grande, cuando estás contestando el teléfono, cuando estás haciendo muchas funciones, en un pestañeo puedes estar marcando algo que no es. Pasa en la vida real. Entonces, para uno trabajar a la fija, lo que hace es darle nombres de rangos a las columnas, para no tener que estarme a toda hora pasándome y a toda hora estar marcando. Entonces voy a borrar esta fórmula. Yo vuelvo y digo, ¿está mal usar esa fórmula? No, no está bien. Perfecto. Cierto es que es un poco más demorado porque me tengo que pasar, me tengo que ubicar en la columna y tengo que marcar. En cambio que si yo trabajo con nombres de rango es mucho más rápido. Entonces vamos a darle a sueldo desde aquí, desde el encabezado. Control Shift flecha abajo y le voy a dar un nombre de rango. Entonces aquí en el cuadro de nombre lo voy a llamar sueldos de diciembre. Y le doy Enter. Los nombres de rangos no pueden llevar espacios, ni tildes, ni caracteres especiales. Cuando tú lo desactivas haciendo clic, pero si haces clic aquí en la flechita, ahí ya aparece el nombre del rango. Si usted le hace clic, él lo marca. Si usted está en otra hoja y quieres ir a ese rango, no importa si están en otra hoja, lo selecciona acá y él te lleva allá como un enlace. Y te dices qué es lo que estás trabajando. Si quieres cambiar el nombre del rango o si el rango amplía, voy a borrar ya esto de acá. Con eliminar. Si el rango amplía, entonces los rangos se pueden modificar o eliminar por fórmulas administrador de nombres. Por ahí aparecen todos los rangos y tablas que usted tenga en este archivo.
súper. Ya más adelante vamos a ver qué es una tabla, ¿sí? Bueno, Entonces, si tú le das modificar, puedes cambiar el nombre. De ok. pronto, lo que siempre digo, pues estabas ahí trabajando y estabas pensando en gordo, entonces digo, gordo, le coloco a la columna, ¿no? Y entonces, pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces Ajá, dicen, me voy a llamar tal como es. Entonces, si usted ya utilizó ese nombre de rango en otras fórmulas y cambia el nombre, no pasa nada. ok, Él, él automáticamente autoajusta el nombre, ¿sí? Si quieres cambiar el rango porque entraron nuevos registros, entonces te paras aquí y él te muestra a dónde va. Entonces amplías hasta la fila donde vaya la base de datos y lo cambias. Le cambia el 85 por la fila donde quedes y ahí actualiza el rango, ok. ¿sí? Colóquelo ahí en rojo, negrilla, subrayado, tamaño de letra 72. Fórmulas, administrador de nombres, por ahí se cambia. Listo. Si usted borra el nombre del rango, entonces le va a salir un error que dice numeral nombre. Ok, Ese numeral nombre es eso, borraste el rango. Entonces vamos a hacer aquí el total sin necesidad de pasarme. Entonces le voy a decir igual suma, abro paréntesis. Y si yo me sé el nombre del rango, lo escribo. Y ahí me lo muestra, ¿sí ves? ujú, Sueldos bit. Hice lo mismo, pero no me he movido de acá. ¿Ve? Entonces, trabajar con nombres de rangos tiene esa parte importante. Primero, agilizo. Segundo, pues trabajo más seguro sin tener que de pronto llegar a equivocarme marcando rangos, ¿no? Y pues evito estarme pasando y estar seleccionando. sí, Si a usted le gusta de la otra forma, pues está bien. O sea, no. Ahí sí ni modo de que peleemos por eso, pero pues usted escoge, ¿no? ¿Con qué trabaja? Si usted viene acá y está por ahí con el famoso cacharreo y llegó y dijo, ve, ¿y esto qué era tan raro? No tengo ni idea, eliminémoslo. Entonces lo elimina y ahí está el error, ¿sí ves? ok, Cuando sale ese error es porque sencillamente esa fórmula tenía un nombre de rango y lo borraron. Y si no se sabe el nombre, pues le toca volver a hacer la fórmula. Si no, pues yo puedo aquí nuevamente volver a colocar el rango. Puedo venir aquí, me paro aquí en sueldos, control shift flecha abajo y vuelvo y le digo aquí sueldos dic. Enter. Y en el momento en que yo lo coloque, si lo volví a colocar, él vuelve y restablece la fórmula, ¿sí ves? ok, Bueno, usted puede, por ejemplo, decirle, pasémonos a enero y ahora vamos a marcar los sueldos de enero, vamos a hacerle lo mismo. Voy a marcar desde aquí, desde sueldo, control shift flecha abajo y le digo sueldos dic. Sueldo N, perdón, ajá, sueldos N. eh, Sueldos N. Y entonces yo acá en el reporte, si me dicen, por ejemplo, totalizar los sueldos de diciembre y enero. Si usted lo hace con rango, primero se tiene que pasar aquí y luego se tiene que pasar acá y marcar en ambos casos. Mientras que trabajando usted con los nombres de rango, usted le puede decir igual suma, abre paréntesis. Si se sabe los nombres, pues lo escribe, sueldos dic, punto y coma, sueldos N. Facilísimo, mire. Ya, sí, mucho más rápido. Si vos no te acordás de los nombres de los rangos, entonces le dice igual suma, abre paréntesis, F3 o función F3, y con función F3 te aparecen los nombres de rangos, ¿sí? ok, Entonces simplemente lo selecciono, punto y coma, función F3,
y lo selecciona. Si no los quiere hacer así, entonces lo puede hacer por el asistente. Le dice igual suma, abre paréntesis y se viene al asistente. Entonces en rango 1 pues le da F3, diciembre, y en rango 2 le da enero Ya. y te da lo mismo. Si tenés los sueldos de febrero, por ejemplo, en otra hoja, digámosle ahí control U, que es para ir a un libro nuevo. Esperamos aquí sueldos. Coloquémosle por aquí 1.200.000. José, ¿sabes ese control U en inglés cómo es? Control U, Si lo doy control control U, N de new, control U, control N de new. se me pone... Ahí ya. Me olvida que los tenés en English, Speak English. Le voy a dar formato aquí y voy a hacer una serie con estos dos. Selecciono y marco. Esta hoja la vamos a llamar febrero. Feb. Y esos son los sueldos de febrero, pero están en otra hoja. Si quiere también le da nombre de rango a esto. Aquí. Y lo llama sueldos Feb, ¿no? Ahí, por ejemplo, me quedó mal el nombre del rango porque le coloqué sueldos FEC. Puedo ir a corregirlo. Y aquí le digo modificar y cambio el nombre, sueldos FEC. ¿Sí? Fórmulas, administrador de nombre. Te paras en el nombre. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Entonces vuelvo aquí. Y vamos a hacer otro enunciado aquí. Ay, no, se me dañó mi video el martes tengo una clase en una empresa y me toca fijo llevar. Nunca lo piden, pero nunca, María Antonia, nunca. Bueno, Y ahora que me dañó, entonces sí lo piden, ¿ah? ¿Puede usted creer cómo es esta vida? Diciembre, enero y febrero, María Antonia, aquí. Entonces vamos a sumar 3 rangos, ¿no? Lo que pasa es que como estoy donde están los sueldos de diciembre y enero, pues ahí no puedo ver el rango de febrero, ¿no? Cada rango aparece en cada archivo, ¿no? Cada rango aparece en cada archivo. Entonces voy a hacer lo mismo, le voy a decir igual suma, abro paréntesis, y lo voy a hacer por el asistente. Cuando se trabaja entre archivos, es mejor hacerlo con el asistente, más fácil. ok. Entonces le digo, el número 1, pues le doy F3 o función F3 y le digo diciembre. ¿Sí ves? Aquí no me aparece el rango de febrero porque el rango de febrero está en otra hoja. Sí. Le digo diciembre. El número 2, le doy F3 y enero. Y en el número 3, ahí sí me paso para el otro archivo. Por ende, si voy a formular entre archivos, pues los archivos tienen que estar abiertos, por supuesto. Entonces me paso para febrero. Y ahora sí, ahí le doy F3 y me aparece el rango de febrero. ¿Sí? Por ejemplo, me sale. O sea, antes de pasarme al archivo, tengo que darle OK al otro. Tienes que haber creado el rango.
Si no Sí. creaste el rango, pues se pasa y marcas. Ahí sí marcas solamente los números, los datos. Pero si lo quieres hacer como lo hice yo, salte un momentico y en febrero, mira que este febrero voy a salir aquí, cancelar. Me voy a pasar aquí para febrero. Entonces yo le di nombre de rango a esto. Lo marqué. Aquí estamos. Sueldos. Sueldos. ¿Sí? Ya puedo intentar hacerlo otra vez. Dele primero el nombre del rango. Ah, ya. Y luego sí, cuando tengas el nombre del rango, te pasas para el archivo que estamos trabajando y ahí hace la función. Igual suma, abre paréntesis, fx, f3, sueldos dit, me paro en número 2, f3, enero. Y en el número 3, como estoy en otro archivo, me paso para el archivo. Y ahí sí, F3, ¿no? Ujú. Ahí sí me aparecen y le voy a aceptar. Se pueden mandar los pedidos de Cali, de Bogotá, de Medellín en archivos diferentes. ¿Cuánto suman los pedidos de todas las sedes? Pues los puedes sumar, ¿no? Esa sería una forma. Pues hay otras formas de hacerlo, pero esa sería una forma. Ok. ¿Sí? ¿Te salió? Sí, ya. Ok, bueno. Entonces el suma es muy versátil, ¿no? O sea, usted puede decir, yo voy a hacer algo loco aquí, por ejemplo. Usted le puede decir, por ejemplo, igual suma, es muy versátil. Le dice, yo necesito que me sume esto, punto y coma, esto es lo de Pedro, esto es lo de Julio, punto y coma, esto es lo de Ana, punto y coma, ¿sí? Te vas para enero y le dice, todo esto es lo de José y enter. Y él te hace toda la sumatoria de todo eso. ¿Sí? Entonces los rangos los separa con punto y coma. Cuando son referencias, me están saliendo referencias pues porque marqué, no trabajé con nombres de rango, pero puedo trabajar con nombres de rango marcando referencias. Y es muy Ok. versátil el suma. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, Juan Antonio? Sí, súper. Bien, ok. Está ahorita el suma.sí. El suma.sí, entonces ya es, lo que tienes que entender es que esta función es un filtro. El suma.sí viene con una condición. Entonces, súmeme los sueldos, pero si son de Cali. Entonces ya hay un criterio, Ok. hay una pregunta. Entonces hay que entender que esto es un filtro, porque esto mismo se ve en Power BI con otro nombre, pero es exactamente igual. Filtro, ¿no? Si a usted le dicen, colocamos el enunciado acá, necesito sumar los sueldos, pero solamente de Cali. Corremos esto. Yo le digo sueldos Cali. Y pues para saber de qué hoja es, pues colocamos aquí la hoja. Pues de diciembre, ¿no? Esto pues no es criterio, es para saber de dónde estamos tomando los datos. Ajá. Entonces, la pregunta es, necesito sumar los sueldos de Cali. Entonces ya Cali se convierte en un criterio, ¿sí? Cali se convierte en un criterio. Entonces ya no puedo utilizar solo suma, porque suma es cuando sumo el total de la columna, toda la columna de una base de datos. Entonces lo que va a hacer el sumar, aquí es sumar punto sí. Lo que va a hacer el sumar punto sí es, él se viene, como me dijeron los sueldos de Cali de diciembre, entonces vengo a diciembre, coloco el filtro aquí, datos, filtrar o control shift L. Él en ciudad filtra Cali y una vez filtre, entonces él coge y suma todo esto. Entonces dice
Los sueldos de Cali son 38.869.078 pesos. Eso es lo que va a hacer la función. Siempre los puntos sí, sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí. Lo que hace es filtrar. Lo mismo si trabajo con punto sí, punto conjunto. Filtra, filtra. Eso lo hace la fórmula. Yo lo estoy haciendo, es como para que usted vea qué es lo que hace la fórmula. Ok. Voy a quitar otra vez el filtro. Quito el filtro y voy a hacer la fórmula aquí. Entonces le digo, igual sumar puntos sí. Y lo voy a hacer aquí desde el asistente. Entonces él me pregunta rango, criterio y rango de suma. La gente se asusta con este cuadrito, pero hay que entenderlo. Una vez usted entiende el primero, y ahí para adelante, todo lo que salga, usted ya lo vas a poder manejar. Ok. El rango es la columna que él va a filtrar. ¿Cuál es la columna que va a filtrar? Pues de acuerdo al ejemplo que tengo, pues sería la columna de ciudad, ¿cierto? Ajá. Entonces, en rango debo de ir a seleccionar la columna de ciudad. Y en el criterio viene lo que me están pidiendo, Cali. El criterio, la pregunta. Entonces, si yo coloco Cali aquí, yo lo que tengo que decir, bueno, lo que me están pidiendo es Cali. Y en la base de datos, ¿dónde encuentro Cali? Ah, es que Cali está en la columna de ciudad. Entonces, aquí viene el rango de la columna de ciudad. Pero como a mí no me gusta trabajar con rangos, entonces voy a venir acá y le voy Toca a... ponerlo en comillas, ¿cierto? ¿Cómo? Toca poner Cali en comillas. No, si lo hace manual sí, pero si lo hace por el asistente no. Sí. Yo voy a marcar aquí ciudad y le voy a colocar un nombre de rango que diga ciudad TIC. Y ahí me quedó marcado ese rango. Entonces, ahora sí ven y lo digo. Le digo aquí, igual sumar puntos, sí. FX. ¿Cuál es el rango? Pues ya no necesito pasarme y marcar, porque cada vez que utilice esa columna, pues ya le tengo un rango. Entonces le digo ciudad DIC. Y de esta columna, ¿qué es lo que va a filtrar? Cali. Entonces, él lo puede escribir mayúscula, minúscula, no importa. Mayúscula inicial, él lo asume. Ok. Entonces, el rango y el criterio son compadres. Tienes que acordarte que el uno depende del otro, ¿sí? Entonces, cuando él filtra, aquí viene y le dice, bueno, una vez filtrado, ¿qué es lo que quiere hacer? Rango suma, 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 suma. Si está hablando de suma, entonces está hablando de una columna numérica. Ujú. Entonces, la columna que voy a colocar ahí, pues obviamente van a ser los sueldos. Cuando yo trabajo por el asistente, el asistente automáticamente me le coloca comillas. Si usted está haciendo la fórmula manual, si tiene que abrir paréntesis, Cali, cierra paréntesis, coma y hacer toda la sintaxis de la fórmula. O sea, hacer todo esto, ¿no? Ujú. Tiene que escribir ciudad, punto y coma, abre paréntesis, Cali, cierra paréntesis, punto y coma y sueldos N. Ok. Pues los asistentes se hicieron fue para eso, para facilitarlo, ¿no? Pero igual, de cualquiera de las dos formas, si la hace manual o la hace a través del asistente, pues está bien. Pues eso es un filtro, ¿sí? Un sumar puntos, sí es un filtro. Es un filtro que me va a permitir sumar una vez el filtre, lo que yo le haya indicado, ¿no? Hagamos uno por acá, marquemos aquí cargo, le voy a dar nombre de rango a cargo, control shift flecha abajo, y aquí le voy a decir cargos TIC de diciembre, enter. Entonces, el reporte sería, trate de hacerlo, necesito sumar todos los aportes, Pero a mí esa suma medio diferente. ¿sí?
¿Por qué? Ah, no, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el error? Pues Ah, ya total, pusiste sueldos de enero. sueldo enero, correcto. Nada de nervio. Ay, sí, no, ya estaba listo. ¿Cómo? Que ya estaba viendo que por qué no me está dando igual. Ya, sí. Pero mire la facilidad con que cambio. De hecho, lo pude haber cambiado aquí, ¿no? Sí. No, si hubiera trabajado con nombres de rangos, hubiera tenido que borrar, pasarme a diciembre y marcar el rango. Aquí lo Ujú. solucioné borrando tres letricas y cambiándole DIC por N. N por DIC, perdón, ¿cierto? Y quedó corregido. Sí, ya, ahora sí. Sí, ok, bien, bien. Estás concentrada. Totalizar los aportes de diciembre de los heladores. Trate de hacer ese, señorita María Antonia. En, ahí sería encargo. ¿Correcto? Sí. Aportes heladores, voy a colocar diciembre de último para que no se confunda. ¿Cuánto suman los aportes de los heladores? Con rangos, con nombres de rangos. Ya. ¿Esto le dio? 207.984,64. Aportes. Yo puedo marcar toda la columna, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy amigo de marcar la columna, pero porque es que se vuelve más lento si la base de datos es más grande. Pues aparte de ser grande y marcarle toda la columna, porque es que ahí estaría marcando hasta la fila 1.048.576. O sea, estoy marcando una cantidad de celdas innecesarias. Pero cuando son muy grandes, pues uno trabaja también con la columna. Yo le puedo llamar a esto aportes DIC, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí me evitaría, lo bueno es que me evitaría estar actualizando rangos, ¿no? Lo malo es que si la base de datos es grande, pues eso se vuelve cada vez más pesada, más difícil Sí. de abrir, más difícil de trabajar. Entonces yo puedo venir acá, te le digo igual sumar punto sí, fx, rango sería cargos div, y el criterio es el adorno, Sí. correcto, muy bien. Entonces quiere decir que uno tiene que ir y mirar cómo está escrita la palabra, ¿no? Y aquí, pues los aportes div. Uno ahí si lo va a escribir a mano también lo puede ¿Ves? escribir. Mira que él me marca aquí todas las que están vacías. Ujú. Entonces, pues la función no queda bien porque es rápida, pero ¿qué es eso? No. Ve, mira, me marcó otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesús credo, este computador está embrujado. Voy a borrar este rango. Es que, ¿sabe cuál es el problema? De pronto es por lo que hay una celda combinada en el título y entonces no me deja coger solamente la columna. Ese es el problema. Entonces, ¿Y no cuál me está sirve. combinada?
Sí, por muchas razones, por eso es que a mí me gusta trabajar específicamente con los datos, para evitar ese tipo de errores, ¿sí ves? Y no me daría cuenta. Pero ¿cuál está combinado? Arriba el título, creo que Ah, tengo arriba el título tengo una celda combinada. Si yo quito aquí el inmovilizado, ah, esto ya, cuando yo la cojo, de pronto esta combinada es la que no me deja ya coger bien entiendo. los datos, ¿sí? Ujú. Y me marcó otra cosa, me marcó toda la base de datos, ¿sí? Imagínese ese error. Entonces voy a marcar solamente desde aquí, como siempre lo hago. No sé por qué me salí de la fila. Aportes DIC. ¿Sí? ¿Te digo? Sí, Ok. Vamos a hacer un informe, pero para saber para todos los cargos cuántos son los sueldos por cargo. Entonces voy a ok. copiar esta columna de diciembre, control C, y la voy a pegar aquí. Control B, La de cargo, ¿no? si la de cargo. Y le quitamos los duplicados. Datos, quitar duplicados. ¿Sí? Ujú, Ordeno. Lo puedo hacer. Si no los tiene aquí es porque falta activarlos, ¿no? Orden ascendente para que le queden aquí en la barra de acceso rápido. ok. Los puede activar. También puede, o desde aquí también los puede activar estos dos, ¿no? Acuérdense que esto los ordena en la columna por donde yo esté parado, pero él mueve toda la fila, ¿no? De cada Ujú. registro y la ubica en el ordenamiento respectivo. Entonces aquí voy a copiar esto aquí y le coloco a esto sueldos. Entonces ya esto es porque es específicamente para un solo dato, ¿no? O sea que por cada cosa que usted le pidan, tiene que estar haciendo una fórmula, dependiendo de lo que le pidan, ¿no? Ok. Pero aquí ya voy a hacer una fórmula para calcularle los sueldos a cada uno de los cargos que hay en la empresa. ¿Cuánto pagamos en nómina por cada cargo? Lo hago con un sumar punto sí. Igual sumar punto sí. Entonces aquí vendría el rango. ¿Cuál es el rango? Pues la columna que voy a filtrar es cargo, porque estoy trabajando con cargos. Entonces llamo la columna cargos D. Y el criterio, pues es este es el que me va a hacer el filtro. ¿Sí? Ujú. Y una vez filtre el cargo, entonces necesito que me sume los sueldos. Sueldos D. Y ahí lo tiene. Le puedo dar formato. Y ahí se puede arrastrar. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Sí, ya.
¿Te dio? Sí. Si yo totalizo esto, me debe dar igual a 235, 183, 997. Y está el punto conjunto. Pero punto conjunto, que es cuando ya no es solo un criterio, María Antonia, sino que son varias preguntas. Ok. Entonces, si te dicen, necesito saber de Cali por cargo cuántos son los sueldos. Entonces ya el punto sí no te va a servir porque el punto sí es solamente cuando es una sola pregunta. Evalúa solamente una celda, una columna. Pero cuando tienes que evaluar varias columnas, es como el sí y de la función lógica, ¿sí? Entonces, cuando necesita evaluar varias columnas, es un punto conjunto. Entonces, copiemos esto por acá. Control C, Control V. Entonces, digámosle aquí, total aportes de los celadores, pero de Cali. Vamos a tomar los datos de diciembre. Entonces, él hace dos filtros, ¿no? Porque él tendría que, total aportes de celadores de Cali. Entonces, él tendría que venir aquí y filtrar la ciudad. Entonces, aquí me filtraría la ciudad. Y luego tendría que venir y filtrar el cargo. Y una vez filtrado, pues él suma los aportes. Entonces dice, hay 173.225. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que hace el punto conjunto. Quito los filtros. Los puede quitar por acá. Bueno, entonces igual, sumar puntos y punto conjunto. Él pide aquí primero la suma. ¿Qué es lo que vas a sumar? Pues me pidieron los aportes, entonces aportes TIC. Aportes TIC. Y luego me pide el rango del criterio y el criterio. Yo puedo empezar por el cargo o por la ciudad, no importa. Le puedo decir aquí ciudad DIC. Y de ciudad DIC pues voy a filtrar Cali. Y en el rango del criterio 2 voy a colocar cargos DIC. Cargos DIC. Uno sabe que está bien porque él da una muestra, ¿cierto? Si yo lo escribo mal, él no me carga nada, ¿cierto? Ok. Cuando digito el nombre del rango. Cargos DIC y de cargos DIC celador. Voy a hacer. Listo. Claro, claro. Sí, súper.
El punto conjunto también se utiliza, por ejemplo, cuando vas a hacer un entre dentro de una misma columna. Por ejemplo, te dicen a ti, los que vendieron entre 1.000.000 y 50 millones les van a pagar el 2%. Pero los que vendieron entre 50 millones un peso y 200 millones les van a pagar el 3%. O sea, cuando hay rangos, entonces se puede hacer con un punto conjunto. Entonces, por ejemplo, le dicen, yo necesito sumar cuánto ahora nómina de los que se ganan entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Ujú. Entonces, ahí es un poquito confuso porque la columna de sueldos, sobre esa es que voy a colocar todo. Ok. Y hago las preguntas sobre esa misma columna. Bien, entonces hagamos aquí el enunciado. Control C y Control V. Entonces le voy a decir total sueldos que están, total sueldos que están entre 1.5 y 2 millones de diciembre. Entonces ahí, cuando hay esos entre, que es de la misma columna, eso es un rango, no es un Ujú. entre 1.5 y 2 millones, entonces va a un punto conjunto. Entonces le digo igual sumar puntos y punto conjunto. O sea, no estoy evaluando dos columnas, pero le estoy haciendo a una columna dos preguntas. Entonces, ¿qué voy a sumar? Los sueldos. Sueldos DIC. Rango del criterio 1, pues es la misma columna. Sueldos DIC. La misma columna que voy a sumar es la misma columna que voy a condicionar. De estos sueldos DIC necesito los que sean mayores o iguales a 1.500.000. Y de la misma columna, sueldos DIC. Eso se puede hacer por el, ¿cómo se llama? Cuando la pestañita que se abre grande. ¿La qué? ¿Cómo se llama la pestañita que uno abre grande para las funciones? ¿El asistente FX? Uno la puede hacer ahí también. Yo la estoy haciendo por ahí. Ah, no me salió. Sí. Yo todo lo hago por el asistente, menos las condiciones lógicas. Es lo único que lo hago directo. Ok. Yo todo lo hago con el asistente. Sueldos DIC va en rango de suma. En rango del criterio, sueldos DIC y en el criterio 1 mayor o igual a 1.500.000. Rango del criterio 2, sueldos DIC menor o igual a 2 millones. Súper. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo ya es con el contar. El contar entonces es más fácil. Voy a ponerle aquí contar. El contar, pues lo que hace es contar celdas de tipo numérico, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, si yo le Ujú. digo aquí, vamos a copiar esto, le digo control C y lo voy a copiar con el mismo ancho de columna. Le digo pegar ancho de columna. Entonces le puedo decir aquí, por ejemplo, cantidad empleados en diciembre. Entonces contar
puedo coger cualquier columna de tipo numérico, la cédula, los aportes, el sueldo, cualquiera que sea numérica, es la cuenta. Y al final, pues, me dice el número de cada sueldo de un empleado, entonces al final me dice cuántos son, ¿no? Entonces le digo, igual contar, pues como estoy trabajando con sueldos, pues voy a escribir sueldos de 80, porque ya estoy es contando. También lo mismo que el suma, le puedo decir, cuénteme este rango, punto y coma, cuénteme este otro rango, punto y coma, cuénteme, con punto y coma separa, igualito que el suma, Ok. ¿sí? Está el contar punto, sí. Pero el contar puntos sí ya también es cuando es un criterio. Entonces, cuénteme los empleados, pero solo de Cali. Entonces, cuando ya usted utiliza el contar puntos, sí, ya el punto sí, usted ya puede evaluar columnas numéricas o columnas de texto. Cuando es solito contar, tienes que trabajar con columnas numéricas, pero cuando es contar puntos sí, pues no importa si te están preguntando algo de texto, él lo cuenta. Ya ahí cuentas columnas que sean de texto, columnas que sean numéricas. Ahí no importa, ¿sí? Ok. Entonces, igual, trabaja, trabaja, ¿qué? Ay, santo. Entonces, trabaja con base al criterio, empleados, cálculo. Entonces le dices igual contar puntos y fx. ¿Cuál es el rango? Pues como estoy hablando de Cali, pues la columna es ciudad, ¿cierto? Entonces, ciudad, ciudad DIC. Fíltreme y cuénteme cuántos Calis hay ahí. Entonces él filtra y dice aquí hay un Cali, dos Cali, tres Cali, cuatro Cali, ¿no? Ujú. Dice que hay 24 Calis, ¿no? Y el punto conjunto, pues es lo mismo. Entonces, queremos saber cuántos celadores hay en Cali. Entonces aquí viene el punto conjunto. El punto conjunto. Entonces, cantidad de celadores en Cali. Cantidad de empleados en Cali, pero celadores. Contar puntos, sí. Punto conjunto. Criterio 1, le puedo marcar el cargo, por ejemplo. Cargos DIC, celador. Y luego la ciudad, ciudad DIC, Cali. ¿Sí o no? Sí. Sí o sí, sí o no, sí o sí. Ahora queremos saber cuántos empleados hay por celadores, perdón, cuántos empleados hay por cargo. Pues puedo copiar estos cargos que ya los tengo aquí, ¿no? Pero volvamos a repetir el proceso de quitar duplicados. Entonces, seleccionamos los cargos
Control C, Control B, y teniendo ahí seleccionado el rango de cargos, quito los duplicados. Datos, quitar duplicados y aceptar. ¿Sí? Ahora con un contar puntos, sí, calculo la cantidad de empleados. Entonces sería igual, contar puntos, sí. El rango, pues, es la columna de cargo, cargos div. Y el criterio, escojo este. Si fuera uno solo, lo escribo, pero como ya no es uno solo, ya son por cargo. Entonces, por eso es que trabajo con la referencia de Z. En el caso mío, E19. Ok. Y arrastro. Entonces, eso ya es un informe, ¿sí ves? Ah, pero ahí está en orden. Correcto, muy bien, la podemos ordenar de una. Si le dicen, la puedes ordenar porque le dicen, necesito saber del que más tenga empleados al que menos tenga empleados, entonces la ordena por aquí. O la ordena aquí. O la ordena por el cargo. Por todos lados se puede. Súper. Bueno, el promedio pues es lo mismo, promedio así, promedio punto por punto. Vamos a insertar otra hoja aquí y la vamos a llamar aquí, aunque aquí podríamos hacer hagámoslo aquí, en otra hoja. Vamos a llamar esto reporte dinámico. Dinámico. Voy a ocultar esta hoja de enero. Ocultar y voy a ocultar esta del reporte, ocultar. Voy a copiar el encabezado. Control C. Y aquí lo voy a pegar con el ancho de columnas. Control C. Aquí le voy a hacer unos bordes. Voy a ampliar un poquito estas dos. Y voy a copiar esto de sueldo. Control C y lo pego aquí. Voy a pegar también este. ¿Sí? Ujú. Bueno, arriba lo que estoy haciendo es
colocar un filtro. Ese de arriba se llama el filtro. Y aquí es donde voy a colocar los resultados. Pero aquí voy a hacer otras dos filitas con bordes. Y las voy a ampliar un poquito. Marcándola desde aquí y amplio. Ujú. Bueno. Eh, Voy a insertar una hoja por aquí y la voy a llamar listas. Entonces de diciembre voy a copiar cargo y ciudad, control C, las pego aquí en listas con enter o control B pequeño. Ujú. Separo acá, control más. Acaba la pila. Borremos las cuadrículas aquí por vista. Voy a decirle líneas de cuadrícula. Y voy a borrar el formato de esta columna B. Entonces la marco y por inicio le digo borrar todo. ¿En dónde? Allá. Este borrar por aquí es muy bueno, ¿no? Ahí borra todo o borra solamente los formatos que son colores, líneas, tamaños de letras. O borrar solamente el contenido y deja el formato. Puede borrar los datos, pero quedan los colores, los tamaños, negrilla, todo queda, menos los datos. Ujú. Yo le voy a decir borrar todo. Ahí tengo que separar porque voy a hacer dos listas. Si no las separo, pues él cree que es una base de datos y no, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver, una columna con la otra. Bien, entonces marco esta columna y le quitamos los duplicados. Datos, quitar duplicados. Y aquí hago lo mismo. Datos, quitar duplicados. Ordeno. Aquí también ordeno. Y le voy a dar un nombre de rango desde asistente hasta subgerente. La voy a llamar lista Carlos. Y esta desde Bogotá a Medellín la voy a llamar lista ciudad. Y le voy a enter.
Esas listas las voy a colocar aquí. Pues voy a colocar la lista de cargo. Entonces entro aquí por datos, ¿no? Datos. Validación de datos. Le digo lista. En origen le doy F3. Lista cargos. Y ahí ya aquí ya me van a aparecer los cargos. Ujú. Y en ciudad hago lo mismo. Validación, lista. En origen F3. Lista ciudad. Estas listas también las puedo ocultar. Si las voy a modificar después, pues las activo aquí, botón derecho, mostrar, ¿cierto? Y ahí aparece, ¿no? Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es como estoy haciendo un diseño para poder que dependiendo de lo que me pidan aquí, de una vez me muestre los resultados aquí. Entonces, de esa manera, reemplazo por cada cosa que me digan hacer un sumar.si o un suma, o un punto conjunto, o un promedio, ¿sí? Por eso lo llamo reporte dinámico. Ok. Pero lo voy a hacer con 3 funciones de base de datos. Una se llama B de suma. B de suma. Se llama esta base de datos que vamos a trabajar acá. Voy a colocarle por aquí. Esta se llama B de suma. Esta de acá la vamos a llamar B de promedio. Es BD. BD de Ujú. base de datos. Ah, ok. BD. No BB, sino BD. Sí, sí, BD. Ajá. ¿Sí? Ujú. Y esta B de contar. Esta es buenísima. Le voy a decir aquí copiar formato y copiar formato. Es como para que sepas, pues, qué funciones son las que estamos usando ahí. Ahora para que se me vea todo en una misma pantallita. Listo, ahí está. Bien. Del diseño solamente me falta darle un nombre a la base de datos para no tener que estar marcando y estar seleccionando a toda la base de datos. Entonces voy a marcar toda la base de datos, me paro aquí en cualquiera y le doy control E. ¿Cómo es que era en inglés? Control All de A. Ya. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces le voy a dar un nombre. Yo puedo también seleccionar la Control Shift barra espaciadora. Control Shift
y la voy a llamar base de datos. Base de datos. Ese es el alistamiento para el informe. Entonces se copió el encabezado. Es copiado, no escrito, copiado. Porque si usted lo escribe y de pronto aquí le han colocado un espacio de más, ya te queda diferente y no te sale una sola fórmula. Ok. Por eso es copiar y pegar. Lo mismo, pues aquí me salió de papaya porque todos los columnas numéricos que voy a calcular están seguidas. Pero si Ajá. hubieran estado en diferente orden, control C, control B, control C, control B, control C, control B. ¿Sí? Si es solo uno, pues entonces control C y control B. Si no va a sacar informe y no de sueldo, entonces pues copia y pega el encabezado de sueldos, ¿no? Ujú, Entonces, copia y pega, luego yo hice las listas pues para poder que los filtros me salgan mejor, porque si de pronto también no escribo bien los cargos, pues no me sale el informe. ujú, Porque si escribe celadores en lugar de celador, pues no le va a salir el informe. Entonces, haciendo las listas a las columnas que yo voy a filtrar, pues más rápido y por supuesto, pues no voy a tener errores de cálculo, ¿no? De hecho, pues no me va a calcular si escribo en lugar de celador, escribo ahí celadores, pues no me va a salir. Luego, por último, lo que hice fue darle nombre a la base de datos. Ese es el alistamiento de lo que usted quiere mirar. Ahora bien, vienen las fórmulas. Entonces, la fórmula es la siguiente. Igual B de suma es una función de base de datos. B de suma, ahí está, fx. ¿Sabes cómo es en inglés? ¿Cómo, Mari? ¿Sabes cómo es en inglés? Ah, en inglés, no, mira que esa sí no me la sé. Voy a buscar Búsquela a ver. No, ni idea cómo sea en inglés. ya. ¿Sí? ¿Cómo se llama? De suma. ¿Cómo? De suma. ¿De suma? Ujú, Perfecto. Bueno, entonces le dice, base de datos, si yo no tengo nombres de rango, me tendría que estar pasando y marcar la base de datos. Y si es una base de datos grandes, pues hay que marcarla bien, con cuidado. Yo ya no molesto con eso. Yo digo, no, yo ya tengo aquí un nombre de la base de datos. ujú. Base, de una. Ya marqué toda la base de datos. Nombre del campo es este. Ok. Y el criterio es arriba el filtro. Esto. Esto se llama el filtro. Y ya. Voy a darle un formato de número. Control 1. Lo puedo centrar horizontal, verticalmente, negrilla. Bueno, voy a sacar el promedio. ¿Te dio? ¿Te dio? Sí, me dio. Entonces le digo, igual B de promedio y el proceso es el mismo. Base de datos, pues le doy el nombre de la base de datos. Nombre del campo es este. Y el criterio es esto. Enter. Copio el formato.
igual B de contar. Fx, base de datos, nombre del campo, y criterio, ese filtro. 80 empleados. Lo mismo le hace aportes y a prestaciones. Ahora bien, Y digamos ahí para qué sirven las listas que habíamos hecho. bueno, resulta que a ti, Cana, te están diciendo, te pueden estar diciendo, cuando no hay ningún filtro aquí, es como si estuviera utilizando un suma, un promedio y un contado. Como de toda la base de datos. De toda la base de datos, claro, y por eso estamos trabajando con toda la base de datos, por eso en la fórmula nombramos la base de datos, Ok. ¿sí? Ahora, si le dicen, bueno, pero no, yo necesito saber, deme la información solamente de Cali. Entonces usted viene aquí y le dice Cali y ya tienes lo de Cali. Ah, ok. Entonces ahí es como si fuera, ahí es como si fuera un punto sí. Pero si le dicen, no, yo quiero lo de Cali, pero por ejemplo las secretarias, entonces por eso se llama dinámico. Esto es lo de Cali. Y si tiene los aportes, las prestaciones, pues le sale toda la información. Ujú. ¿Ves? Entonces lo bueno de ese P de suma es que automáticamente se acondiciona como a un sumar solito, a un sumar punto sí o a un sumar punto sí punto conjunto, depende de los filtros. Por ejemplo, como aquí tengo dos filtros, serían por ejemplo, como tengo dos criterios, es como un punto conjunto, porque son dos filtros, Ujú. ¿sí? Entonces, eso le queda súper porque cualquier cosa que le piden no tienes que estar haciendo fórmula. Ya. Solamente le dice, ¿qué es lo que necesito? Le dicen, yo necesito los sueldos que sean mayores a 2 millones de pesos. Entonces le dice aquí, mayores a 2 millones de pesos. Esa es la nómina de todos los que se ganan 2 millones más de 2 millones de pesos, el promedio de sueldo y cuántos empleados tenemos que se ganan más de 2 millones de pesos. Ahora, pero por cargo, entonces se convertiría en un punto conjunto, por ejemplo, asistente, a ver si nos sale algo ahí. Hay 8 asistentes que se ganan más de 2 millones de pesos. Y digamos ahí porque solo hicimos lista para dos. ¿Cómo? Digamos ahí porque solo hicimos lista para dos. Es que no te entiendo. O ¿Una sea, qué? hicimos como la lista para el cargo y para la ciudad. Y para el resto, ¿por qué no? Ah, pues porque no hay que filtrar. Ah, ok. Sí. Sí, no, está bien. Si de pronto estuviera forma de pago, si estuviera, por ejemplo, el canal, si estuviera cualquier columna que puedas filtrar, la puedes colocar. Yo coloqué dos filtros porque solamente hay, esas son las dos que tienen listas. Ya, Cédula no le puedo hacer lista, nombre no le puedo hacer lista porque son nombres únicos, ¿no? Entonces, ¿para qué hago lista? ya. ¿Sí? Pero claro, si usted de pronto necesita por nombre, pues usted también lo puede colocar aquí. El nombre, el apellido, ¿no? La cédula. Y él te filtra. Todo lo que tú coloques aquí, él lo va a filtrar. Ujú. Entonces, ahí yo reúno, en un diseño de eso, reúno las tres funciones. Sumar, contar y promedio. En punto sí y en punto conjunto. Porque eso depende de lo que usted coloque aquí, ¿sí? Ok, ¿Listo, listo? listo. Bien. ¿Estás bien con el archivo? ¿Tú necesitas que te mande este archivo? No, yo lo estoy haciendo acá. Ok, bien, listo.
Cerremos esto. Ese lo tienes que grabar ahí. Bien, vimos. Funciones buscar B, buscar H. Pero trabajemos para que nos rinda más. En la carpeta de ejercicios hay uno que dice ejercicio, buscar B, buscar H este. Bueno, ¿lo tienes? Listo, sí. Voy a hacer una lista aquí para que me aparezcan los códigos de los vendedores, Ok. que son estos que están aquí. Entonces voy a seleccionar esto y le coloco un nombre. Le voy a decir lista vendedores o código vendedores para no confundir. Listo, código vendedores. Y lo voy a colocar acá. Datos, validación, le digo lista. Y en origen le doy el nombre de la lista. Lista, código vendedores. Si alguien me escribe un código diferente, entonces voy a sacar un mensaje de error que diga error de código. Y abajo le coloco este código no está programado. Entonces, me aparecen los códigos, pero si yo escribo un código aquí extraño, listo, bueno, entonces vamos a ver buscar B, buscar H, buscar X. El buscar B lo que hace es una función que le permite cruzar datos. Ok. Y cruzar datos quiere decir que usted se trae información que está, puede ser dentro de la misma hoja, pero en otra parte, o está la información en otra hoja, o está la información en otro archivo. Entonces resulta que yo quiero que cuando yo escriba el código del vendedor, él se venga aquí a vendedores y me pase el nombre. Ok. A eso se le llama cruce de datos. O sea que cuando yo escriba el código y él me pase aquí el nombre, a eso se le llama cruce de datos. Y lo puedo hacer con la función buscar B pequeña, buscar B que se llama, no la llama buscar B. ¿No? Ok. Ese buscar B, voy a darle aquí al enter y aquí voy a escribir buscar B. Ese buscar B se llama búsqueda vertical, por eso viene la B. Porque si yo escribo aquí este código, le digo, yo quiero que aquí es donde va a ir la fórmula. Te le voy a decir, este valor que se llama el valor buscado, este valor venga y búsquemelo aquí. Entonces se viene buscándolo verticalmente. Ok. Y si le encuentra, entonces yo le digo, páseme este dato para allá. Pero ¿cómo hago para decirle que pase este dato para allá? Entonces, por eso es que yo tengo que marcar la base de datos
y una vez marcada decirle, búsquemelo, y si lo encuentra, pase lo que hay en la columna 2. Eso lo sabe Excel. Cuando yo marco la base de datos, Excel automáticamente, desde donde yo empecé a marcarla, él dice que está en la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Ok. Entonces yo le digo, repito el ejercicio, dice, yo le digo, escribo este código, entonces yo voy a hacer una fórmula que digo, búsqueme este código en todo este rango, pero ojo, ojo con lo que voy a decir, el buscar B no busca en toda la base de datos, el buscar B siempre busca en la primer columna desde donde usted empiece. Ok. O sea, cuando yo empecé aquí, pues obviamente él la va a buscar acá. Si yo tuviera esta columna aquí, y entonces yo le digo, búsqueme esta cédula, este código, búsquemelo aquí. ¿Dónde va a buscar esa cédula? Pues al final, ¿no? No, es lo que te estoy explicando, entonces te vuelvo a repetir. Si yo le digo, yo necesito que este código me lo busque en este rango. Ujú. ¿Dónde va a buscar el buscar B? El buscar B siempre busca en la primer columna desde donde usted marcó la base Ah, de datos. ya. Busca el vendedor, buscaría el O vendedor. sea que él la va a ir y la busca por aquí. Y entonces se viene buscándola y se devuelve todo berraco y dice, yo no encontré eso. Ok. ¿Ya? Entonces por eso es que en los buscar B normalmente siempre se colocan las cédulas, los códigos, pero mucha gente no hace eso, ¿no? Ujú. Coloca la fecha, la ciudad, la cédula del empleado, el nombre, ¿no? Y entonces después toca reacomodar la base de datos cuando hay que hacer cruces de datos. Ok. Entonces, anteriormente en los diseños uno tenía, los que ya sabíamos el truquito, entonces uno siempre trataba de que la columna con la que normalmente uno iba a cruzar fuera de primero. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo primero que tienes que entender es que cruzar datos se hace con buscar B. Ok. Y él va a cruzar datos haciendo la búsqueda de ese punto de referencia, lo hace sobre la primera columna de donde uno va a traer los datos, ¿no? Una cosa es lo que hace el buscar B y otra cosa es cuando encuentra el código y pasa. Que entonces yo le digo, si yo necesito pasar el bono, entonces yo digo, si usted encuentra la cédula, páseme lo que hay en la columna 1, 2, 3 y 4. Ok. ¿Sí? Bueno, teniendo claro eso, entonces aquí le voy a decir igual buscar B, búsqueme verticalmente fx. Como, bueno, valor buscado, entonces es este. ¿Dónde va a ir a buscar? Ese es el valor buscado. El valor buscado no es el que está en la tabla de vendedores. El valor buscado es el que está aquí en la base de datos. Ujú. Ese se llama el valor buscado. ¿A dónde lo va a ir? Se va a acabar la pila. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Entonces lo va a ir a buscar. Como no le di nombre de rango a la base de datos, tengo que pasarme. Si se apaga es porque ya se acabó la pila. Bueno. Entonces le digo un adiós con anticipación. Está bien. Entonces aquí en vendedor usted se pasa y marca y amarra función F4 o F4. Amarra porque yo necesito copiar esa fórmula y si no la amarro, pues cuando copie la fórmula la base de datos va a cambiar el rango. Sí. Entonces le digo que si en ese rango él encuentra esa cédula S6, le voy a decir que me pase allá, que me cruce la columna 2, que es donde está el nombre. Y aquí siempre viene 0. Siempre para todo. Siempre va 0 ahí. Ok. ¿Listo? Estuvo. Entonces si yo vengo aquí y selecciono, él me trae el nombre, ¿cierto?
Si usted no le cree a Excel, pues va y verifica, ¿no? 13, Carlos Díaz. ¿Sí ves? Ay, no, ahora me va a quedar sin con qué trabajar, Dios santo. Tengo que hacer un poco de cosas. Sí, eso es un buscar B. Súper. Ahora, necesito pasar el porcentaje porque todos tienen porcentajes diferentes. Entonces ya es la misma función, pero le digo que pase la columna 1, 2, 3, ¿no? Entonces voy a repetirla. Igual buscar B, fx. Entonces le digo, valor buscado es este. ¿Dónde lo va a ir a buscar? Como no le di nombre de rango a la base de datos, me tengo que pasar, marcarla y darle F4. Usted puede ensayar dándole el nombre a la base de datos y en lugar de pasarse a marcar, coloca el nombre de la base de datos. Ok. Voy a hacer esa tarea por mí. Indicador la columna es la columna que voy a pasar la 3. Y aquí siempre viene 0. Entonces ya pasé el porcentaje. Si yo digo aquí 103, el de una vez lo cambia. Si le digo el 43. Esta fórmula, como ya tengo el porcentaje, entonces la voy a multiplicar por la venta. Listo. Entonces, si yo cambio, tengo de una vez la liquidación de ese vendedor, cuánto se gana en comisión por haber vendido esto. Ok. Pero dependiendo del vendedor que lo haya vendido, pues va a tener una comisión diferente. ¿Listo? Listo. Bueno, si yo copio esta fórmula, me da no aplica porque él va a buscar esto y no lo encuentra. Entonces me retorna un no aplica. El no aplica es cuando no encuentro lo que está buscando. Entonces, por eso es que se utiliza en esta fórmula algo que se llama el sí punto error. Si es error cuando haga la búsqueda, entonces al final usted le dice póngame vacío, póngame 0. Voy a decirle vacío que son comillas pegadas, ¿no? Siempre los buscar B deben de llevar el sí punto error, así queda completa la fórmula. Si es error cuando haga el buscar, ponga vacío. Si no hay error es porque encontró el dato. Entonces aquí sí yo puedo copiarla y cuando no hay dato pues no me da el error, pero si yo coloco aquí un dato, ahí sí lo liquida. Me falta copiar esto. Sí punto error. Siempre la misma fórmula. Sí punto error, abre paréntesis, va al final, punto y coma y comillas, comillas. Siempre lo mismo. Ok. Copio. Y ya la tengo, ¿sí ves? Sí. Ya la fórmula está programada, pero donde no hay datos, pues no me saca ese no aplica que se ve feísimo en las bases de datos. A mí me da piquiña cuando yo voy a una empresa y veo eso. Me da piquiña y digo, ¿por qué dejaron eso así? No, listo, vamos a dejar ahí, porque ya, para Bueno, poder parar la grabación también, está bien. no se nos daña. ¿Quedó claro, María? Sí, súper, gracias. Bueno, ahí estamos hablando.